En esta clase de ejercicios de flip-flop se solicita encontrar primeramente la función lógica asociada al flip-flop y luego determinar cuál de las entradas y en qué estado, A y B, actúan como set o reset. Recordemos que una entrada en un determinado estado, 0 o 1, actuará como set cuando pone un 1 en la salida, cuando hace a SF igual a 1. Y una entrada en el estado que fuera actuará como reset cuando pone la salida en 0, es decir, cuando hace SF igual 0. Antes de comenzar el análisis es importante analizar la realimentación y colocar un nombre, porque si no la nombramos no podremos trabajar. A la realimentación la llamaremos S sub I, S inicial, con un nombre distinto a S final. De esta manera podemos comenzar encontrando la función lógica asociada al flip-flop o asociada al circuito. Este circuito está formado por dos compuertas NAND. A la salida de esta primera etapa tenemos S sub I por A negado en razón de este circulito que es un inversor. Y el resultado SF será este resultado parcial multiplicado y negado luego por la variable B. Es decir, S sub I por A negado, que ya teníamos, por la variable B, todo bajo una barra de negación. Este resultado, esta función lógica, es válida y es correcta para este flip-flop. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis, va a ser necesario, va a ser importante, simplificarla un poco para poder analizarlo con más facilidad. No obstante, antes de realizar el análisis de las entradas y cuál de ellas se comporta como set y reset y en qué estado, vamos a observar un poco el circuito y veamos. Ambas compuertas son compuertas NAND, que están formadas por una compuerta AND y un inversor a la salida. En este caso, para esta compuerta, si la variable B vale 0, al ingresar a la compuerta, 0 multiplicado por cualquier otro valor será 0. Y con el inversor a la salida valdrá 1. De manera que con la sola observación del circuito podríamos aproximar un primer resultado que sería lo que hemos dicho. Cuando la entrada B vale 0, la salida SF valdrá siempre 1. Si B vale 0, por cualquier valor será 0 y con la negación a la salida será 1. De manera que podemos ya decir que B igual a 0 es la función set, porque pone un 1 en la salida. Esto se puede expresar también diciendo no B es el set o B negado es el set. Pero si convengamos que colocar un 1 a la salida equivale al set. B igual a 0 o B negado es el set. Pero dejemos esto y hagamos el análisis completo. Como decíamos anteriormente, es importante simplificar esta función para obtener una función más sencilla. Para ello podemos aplicar las leyes o teoremas de De Morgan. Podemos cortar o separar esta primera barra de negación y transformar este producto lógico en suma lógica por leyes de De Morgan. Y en este paso podemos notar que S sub I por A queda bajo una doble negación. Aplicando el teorema de la doble negación, este término quedará de manera directa, es decir, sin negar. Esta expresión que hemos obtenido es equivalente a la expresión original. Ambas son válidas.
Sin embargo, esta expresión nos va a permitir hacer un análisis del circuito más sencillo, que es el que haremos a continuación. Vamos a comenzar analizando la variable que está matemáticamente más externa o más por fuera a la función. En este caso es la variable b. Y otra consideración importante es la siguiente. Vamos a partir siempre de la variable directa. Aunque en la función aparezca la variable negada, como aquí tenemos b, que está negado, nosotros vamos a tomar la variable directa para comenzar el análisis, porque la negación es parte de la función. Recordemos que la negación es una operación lógica más, además de la suma y del producto lógico. Entonces, tomemos la variable b, y en cuanto a variable lógica, asignémosle los valores posibles, 0 y 1. b puede valer 0 o b puede valer 1. Si b vale 0, vamos a observar qué es lo que sucede en esta función s sub f. Tengo que negarlo porque acá aparece negado. Entonces podemos escribir b negado valdrá 1. Entonces, s sub f, ¿cuánto valdrá? Si por a, cuyo valor no me interesa, en este caso, más 1. Por tratarse de una suma lógica, o de una operación OR, cualquier valor más 1 me dará 1. Y veamos que obtenemos la misma conclusión que habíamos obtenido con la visualización del circuito, que para el valor b igual a 0, obtenemos un 1 en la salida. Es decir, podemos decir que b igual a 0 es el set. Esto también puede escribirse como no b es el set, o b negado es el set. Ambas formas de escribirlo son correctas. Sigamos analizando el circuito. Si b vale 1, b negado valdrá 0. En este caso, ¿en qué forma nos queda la fórmula de la función lógica? S sub f igual a si por a más 0. Escribámoslo. En este caso, si por a más 0, tenemos que sf será igual a si por a. En este caso vemos que nada podemos asegurar salvo que demos nuevos valores a la variable a, que es la variable que nos queda por analizar. De manera que digamos, a en cuanto a variable lógica puede valer nuevamente 0 o 1. Pero para este análisis vamos a visualizar la última función a la que hemos llegado. Si a vale 0, s sub f será si por 0, es decir que valdrá 0. Cualquier valor multiplicado por 0 me da 0. Y aquí tenemos el valor de a igual a 0, que me pone un 0 en la salida. De manera que podemos decir que si a es igual a 0, tenemos el reset. Este valor a igual a 0 lo obtenemos de este razonamiento. También podemos escribir no a es el reset. Ambas formas de escribirlo son equivalentes. Ahora, si a vale 1, continuemos aquí debajo, ¿qué ocurre con sf? Nuevamente visualizamos esta función. sf nos queda igual a s sub i, porque s sub i por 1 es igual a s sub i. Esta condición tan especial del flip-flop, que si vamos camino atrás nos encontramos que corresponde a igual a 1, es la condición que llamamos memoria, de manera que a igual a 1 es la memoria.